En estática se ha hablado de que cuando tenemos un cuerpo y le aplicamos un número determinado de fuerzas, entonces estas fuerzas las podemos sumar de tal manera que nos pueden dar una resultante. Cuando nos dan una resultante, esto quiere decir que el objeto se va a mover. Entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar una fuerza que contrarreste esta fuerza resultante para que al final, nuevamente, al hacer la suma de fuerzas presentes en el sistema, junto con la fuerza con la cual nosotros vamos a contrarrestar la fuerza resultante, nos dé igual con cero. Muy bien. Hasta este punto, nosotros hemos hablado de la aplicación de fuerzas sobre un cuerpo, saber si hay una fuerza resultante, saber si puede estar en equilibrio estático. Sin embargo, no hemos hablado sobre la composición del material, si es acero, si es plástico, si es madera. Hemos hablado de una de las condiciones de cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros aplicamos una fuerza o varias fuerzas al objeto, este no se va a deformar. En la práctica no es así, en la realidad no es así. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo, por muy pequeña que sea, va a producir una deformación, casi imperceptible, pero va a estar presente. Cuando nosotros aplicamos una fuerza o varias fuerzas de un valor considerable, entonces vamos a apreciar una deformación de este cuerpo que ya nosotros pudiéramos darnos cuenta de que existe. Por ejemplo, en el caso de estas ligas, ¿sí?, si yo le aplico dos fuerzas contrarias del mismo valor, pero en sentido contrario, ¿sí?, entonces ahí estoy viendo que se deforma. Bueno, también hemos hablado de que un cuerpo se considera continuo, es decir, que no vamos a tener ninguna imperfección en el cuerpo cuando nosotros estamos aplicando una fuerza. ¿Y a qué se refiere esa imperfección? Tal vez una grieta, tal vez un agujero, tal vez alguna superficie de oxidación que pudiera afectarle a este cuerpo cuando nosotros apliquemos un sistema de fuerzas. Nuevamente, en la realidad esto no es cierto. Si nosotros tenemos un objeto y entonces sobre esta superficie del objeto hay una pequeña fractura, como ese tipo, y si nosotros pudiéramos hacer un acercamiento a esta imagen, nos daríamos cuenta que en las orillas de esta fractura hay una serie de granulosidades. Entonces, en la realidad, los objetos que nosotros estudiamos, los cuerpos que nosotros estudiamos, no son continuos,
sino que están conformados por pequeñas partículas que hacen posible su constitución. Bueno, ¿y cómo afecta eso? De igual manera que los elementos elásticos que hace rato les comenté, si nosotros incrementamos la fuerza de esta estructura, ahora sí vamos a hablar del material. Vamos a pensar que esto está construido en acero, un metal, y entonces si nosotros agregamos fuerza, tal vez nosotros no vamos a ver que se deforma, pero sí existe una deformación. Si vamos aumentando 2, 3 veces, 4 veces la fuerza, 5 veces la fuerza, entonces esta estructura se va a ir deformando, se va a ir alargando. De tal manera que va a llegar un momento en que la estructura se va a fracturar. Dependiendo de la fuerza aplicada y de las dimensiones, entonces nosotros vamos a producir una fractura de esta pieza. Pero ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, yo tengo, vamos a pensar que aquí tengo una fuerza aplicada de 20.000 newtons, o lo que es lo mismo, 20 kilonewtons. Y aquí yo tengo una barra, una pieza que tiene un diámetro de 1 centímetro. Al haber aplicado esta fuerza de 20 kilonewtons, yo ocasioné su fractura. Pero ¿qué sucedería si entonces yo aumento el diámetro de la barra con la cual estoy trabajando? Por ejemplo, 2.5 centímetros, y le aplico la misma fuerza de 20 kilonewtons. Entonces me voy a dar cuenta de que la barra no se ha fracturado. ¿A qué se debe eso? Si entonces nosotros vamos a ver cada estructura, cada pieza, cada cuerpo como un conjunto de partículas unidas, entonces es fácil pensar que esta pieza está constituida por un número de partículas. Y entonces la fuerza aplicada se va a distribuir en cada una de esas partículas que constituyen el cuerpo. De tal manera
que si nosotros excedemos la fuerza aplicada a este cuerpo, las partículas se van a separar. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a pensar primero que la pieza con la cual nosotros queremos trabajar está constituida por 4 pares de partículas. Atrás de estas partículas hay más partículas, delante de estas partículas hay más partículas. Y entonces, si yo aplico aquí una fuerza, en consecuencia va a aparecer otra de este lado, pero en sentido contrario. Entonces, aquí las partículas se van a ir experimentando la repartición de la fuerza. De tal manera que aquí esta fuerza es F entre 4. Si nosotros nos damos cuenta que esta fuerza aplicada excede la fuerza que puede soportar cada una de estos pares de partículas unidas, están pegadas, entonces va a suceder la fractura. Y ahí ya sucedió la separación. Bueno, lo que podríamos hacer entonces es utilizar un mayor número de partículas que constituyan esta estructura. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Y entonces, cada uno de los pares de partículas va a experimentar un valor de fuerza que es equivalente a F entre 8. Entonces, si nosotros incrementamos el número de partículas, va a ser un número cada vez mayor, de tal manera que la fuerza se va a repartir entre el número de partículas con el cual esté constituida la pieza. En la realidad, este número de partículas es grandísimo. La fuerza que nosotros estamos aplicando aquí se va repartiendo en ese número, precisamente en ese número de partículas. Esta unión, si la fuerza que nosotros estamos aplicando, la división de la fuerza entre el número de partículas iguala a este valor, entonces eso va a ocasionar la fractura de la pieza. Muy bien. Si nosotros quisiéramos calcular cuál es la cantidad de fuerza que soporta esta pieza,
dependiendo del tipo de material con el cual esté constituido, entonces tendría que contar el número de partículas que están constituyendo a la pieza en la parte central. Noten ustedes que yo he estado haciendo las suposiciones en la parte central de la pieza. ¿Sí? Y entonces, esta fuerza aplicada la tendría yo que dividir entre este número finito de partículas. Serían muchísimas. Para saber si la unión que hay entre cada par de partículas puede resistir la fuerza externa que yo estoy aplicando. Hacer esto resulta un poco impráctico porque entonces nosotros tendríamos que contar cuántas partículas, cuántos pares de partículas constituyen una pieza. Si la pieza es pequeña, bueno, a lo mejor nos llevaría un tiempo, 1, 2 o hasta 3 horas tratar de contarlo. Pero si las piezas fueran grandes, como por ejemplo de las máquinas que nosotros conocemos, tractores, camiones, aviones, etc., entonces contabilizar cada número de partículas sería muy difícil. Ante esto, nosotros podemos utilizar otro concepto. Dado que este número de partículas está aplicado sobre un plano que es perpendicular a la pieza, es decir, si aquí yo estoy teniendo una proyección en 3 dimensiones de la pieza, pero aquí la estoy teniendo en 2 dimensiones. De tal manera que ese par de partículas está siendo considerado sobre este plano. El plano proyectado. Si yo hago aquí un corte y lo llevo a esta parte, entonces me voy a dar cuenta que las partículas que forman la unión con la otra parte se verían de esta manera. Aquí yo apliqué la fuerza y entonces a cada una de las partículas que yo haya contado, entonces le estaría poniendo yo aquí su incremento de fuerza. Este incremento de fuerza es igual a F entre el número de partículas que estén sobre esta área. Y entonces tendría yo que poner cada uno de los incrementos que estén incrementos de fuerza que se reparten entre el número de partículas y esas partículas a su vez están sobre el área. Pero como ya hemos dicho que contar cada una de las partículas que está aquí contenido es difícil, es impráctico, sin embargo, lo que nosotros notamos aquí, que el número de partículas, el plano de partículas, está contenido sobre un área. Entonces, lo más fácil sería contabilizar
la cantidad de área presente en la sección transversal a la fuerza que se está aplicando de la pieza. Y entonces esta área que divida a la fuerza que yo estoy aplicando. Esto sería más práctico, que en lugar de estar contando el número de partículas que se incluyen en esta área que hace la unión con la otra pieza. A final de cuentas, esta área que yo tengo aquí es la que se va a romper, es la que se va a separar dependiendo de la fuerza que yo esté aplicando. Entonces, a esta expresión se le conoce como esfuerzo. Y entonces podemos decir que el esfuerzo es la resistencia de una pieza en términos de la fuerza interna repartida en un área, en el área involucrada. Es decir, es la resistencia que ofrece un área a la separación, al rompimiento. Eso es el esfuerzo. Y entonces, este valor nos va a decir cuánto puede soportar la pieza dependiendo del tipo de material con el cual nosotros estamos trabajando. Si nosotros estamos trabajando con un material que es acero, plástico, madera, cada uno de ellos tiene una resistencia completamente diferente. Entonces, dependiendo de esa resistencia, esas fuerzas internas, las fuerzas internas que están en esta región, es conforme nosotros vamos a determinar si la pieza va a resistir o no.